Bueno, de nuevo, vamos a terminar esta jornada con una ponencia de clausura a cargo de Iñaki Alonso, viejo conocido de estas batallas en pro del concierto y el sistema tributario propio, ¿no? Es licenciado en Derecho desde el año 97 en la Universidad del País Vasco y a partir de ahí, bueno, pues consiguió alcanzar pronto la plaza de inspector y a partir de ahí pues comenzó su larga singladura en el mundo de la tributación. Consiguió el doctorado en el 2015, el doctorado en Derecho por la Universidad del País Vasco y luego también, aparte de profesor en la Cámara de Comercio, también en másteres de la Universidad del País Vasco, colabora con el Foro Fiscal, en revistas que todo el mundo conoce, ha sido ponente en seminarios en algunos de los nuestros también. También tiene el premio Jesús María de la Izaola en el año 2009, concedido por el IVA con un trabajo sobre el concepto económico en Europa, el equilibrio entre la autonomía tributaria foral y la construcción de la Europa del futuro, en parte, desde luego, por el tema de la mayoría de las vacaciones fiscales, de su participación importante en todo el proceso de devolución, en fin, todo el prolijo problema que tanto en origen como cómo se resolvió y el peso importante que tuvo la actividad de Iñaki en ese proceloso asunto. Desde hace 2 años está en el gobierno vasco, como viceconsejero de Hacienda y desde ahí, bueno, pues está en otros ríos, en parte semejantes, pero también mucho más amplios, ¿no? en algunos de los aspectos. Y sin más, pues nos va a comentar el tema del ejercicio de competencias dentro del que permite el concierto con el objetivo de configurarse como un motor en la política económica vasca. Entonces vamos a ver un aspecto más amplio, más allá del concierto y del caso vizcaíno en el término de política económica del País Vasco. Y sin más, bueno, pues cedo la palabra al doctor Iñaki. Pues muchísimas gracias, es que recasco Eduardo. Lo primero, yo también quiero agradecer a los organizadores, a Ituna, a la Diputación y a la UPV por seguir organizando esto y estar aquí en la 15ª jornada Ituna. Luego, espero acabar, porque este fin de semana, cuando estaba preparando un poco, ordenando las ideas de qué quería transmitir hoy aquí, he recordado mi participación en otra jornada de Ituna, que no me acuerdo el número que tenía, pero que fue la del año 2018, y en la que hablábamos un poco, me tocó hablar del futuro del concierto económico, de cómo se veía el futuro. Me empecé a poner nervioso. Cuando abrí la carpeta me empecé a poner nervioso, porque ¿qué dije yo hace 7 años de dónde iba a estar o cuál iba a ser el futuro del concierto? Porque el futuro es ahora. O sea, respecto a lo que pensábamos hace 7 años, el futuro es hoy, ¿no? Y bueno, me he quedado más o menos tranquilo. Eso lo dejaré para el final, pero me he quedado más o menos tranquilo porque creo que algunos de los deberes que nos pusimos o que nos poníamos en aquel entonces, pues con sangre, sudor y lágrimas, los hemos podido ir acometiendo y, como comentaba esta mañana en la apertura la diputada de Hacienda de Vizcaya, creo que las 4 comisiones mixtas de concierto económico celebradas desde noviembre a abril, de noviembre de 2024 a abril de 2025, han supuesto, al menos en los acuerdos y en lo que hemos recogido allí, cumplir muchos de aquellos desafíos que veíamos, o por lo menos poner las bases para poder cumplirlos, porque con muchas de estas cosas lo que sucede es que una vez que se consigue el acuerdo, se consigue el reconocimiento para hacer algo, para estar en algún sitio, y luego lo que hay que hacer es estar, y hay que aplicarlo y hay que llevarlo a la práctica, y luego entran ahí otro tipo de inercias, fuerzas, vectores que hacen que luego las cosas no sean tan suaves como aparentemente lo son el día que nos damos la mano allí y firmamos el acuerdo de la Comisión Mixta de Concierto Económico, ¿no?
Pero creo que es importante poner en contexto todo esto. Yo, el objetivo de mi exposición hoy va a ser repasar y poner en valor los elementos desde los que la utilización del concierto económico como herramienta de política económica nos ha permitido tener en la Euskadi que tenemos hoy. Porque probablemente, viendo lo que hemos hecho, fundamentalmente yo nunca osaré, y menos estando aquí Miquel o Eduardo, nunca osaré meterme en el ámbito de la historia, porque yo de la historia soy lector, nada más que eso, no tengo conocimiento suficiente para ver lo que pasó en otros tiempos. Pero, por suerte, he participado en una parte de la historia reciente del desarrollo del concierto económico, como decía antes Antonio también, desde que sacamos aquella oposición, y al menos de que saqué aquella oposición en el año 98, una buena parte de mi vida profesional, primero en la Diputación Foral de Vizcaya y en el Gobierno Vasco, ha estado vinculada al desarrollo del concepto económico, a la defensa del concepto económico, a la materialización de esa capacidad que el concierto económico nos da a las instituciones vascas para poder tener o desempeñar un papel relevante en la definición del medio político y económico y político en el que operan las empresas. Y uso esa definición porque es la definición que dio el Tribunal de Luxemburgo en el año 2008 para decir que podíamos tener un régimen autónomo con una fiscalidad diferente a la del resto del Estado. Y Eduardo en su ponencia esta mañana también nos hacía hincapié en que eso fue la génesis del concierto, ¿no? La génesis del concierto fue tener nuestra propia fiscalidad, nuestra propia manera de establecer o no establecer las distintas figuras tributarias para realizar la política económica que tenemos que hacer en Euskadi. Obviamente no es comparable ni lo que suponía el Estado, ni lo que suponían las administraciones públicas, ni lo que suponía el sistema tributario en 1878 y lo que supone en 2025. Y obviamente el concierto económico ha avanzado ahí en ese ámbito, ¿no? Hay una de las cosas de las que estoy convencido, y creo que con los 4 o 5 ejemplos que quiero poner en el tiempo que dispongo, y además quiero cumplir británicamente con el tiempo, porque siendo el último además creo que es más obligado cumplir británicamente con el tiempo asignado, ¿no? Desde mi punto de vista, la capacidad normativa que ejercemos las instituciones vascas desde 1981 nos ha permitido tomar decisiones que han reforzado nuestra competitividad, dinamizado la actividad económica y mejorado el bienestar de la ciudadanía. Creo que eso es una evidencia. Y creo que ahí el cómo hemos ejercitado las competencias tributarias ha sido un elemento importante. No voy a decir el único, no voy a decir el más importante, porque supongo que todo tiene su importancia. No sé, hoy, este año, desde desde que empezó esta legislatura en el Gobierno vasco, hemos oído hablar mucho, y estamos hablando mucho desde el Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco, de financiación, de Alianza Financiera Vasca. Se firmó un protocolo el 3 de marzo para recuperar el impulso financiero desde Euskadi. Y se habla, por ejemplo, del papel que tienen que desempeñar ahí las instituciones públicas, los operadores privados, pero, por ejemplo, las entidades de previsión social voluntaria. Hoy tienen en Euskadi, y no sé la cifra exacta, por a lo mejor se me puede corregir con una cifra mucho más adecuada, pero gutxi gorabehera, hoy tenemos, o hay 30.000 millones de euros, un 30% de nuestro PIB está colocado en entidades de previsión social voluntaria. Los vascas y los vascos tenemos 30.000 millones de euros ahí, y ese dinero no está ahí durmiente, ese dinero está invertido en los diferentes activos que son posibles o que tienen la posibilidad estos instrumentos de ahorro previsional a largo plazo de invertir sus activos para rentabilizarlos y para conseguir unos retornos suficientes como para luego hacer frente a las prestaciones que tienen que abonar, ¿no? Y de hecho el papel de las FSVs en la Alianza Financiera Vasca y en el impulso a la financiación de la actividad económica es una de las cuestiones que está encima de la mesa. Y está encima de la mesa porque hay 30.000 millones de euros ahí. Y hay 30.000 millones de euros ahí pues porque Euskadi tiene una genética de ahorro, de previsión. Fuimos ejemplo, y eso probablemente los historiadores nos ayudan más, en los años 30, antes de que comenzara la seguridad social, ya hubo instrumentos de previsión en Euskadi, en las entonces provincias vascongadas, ¿no? Que luego se acabaron subsumiendo en la seguridad social que se fue generando. Pero aparte de eso,
yo creo que es indudable que el régimen fiscal establecido en 1988 y actualizado desde 1988 hasta aquí ha posibilitado que llegue a haber 30.000 millones de euros en EPSVs. ¿Que solo ha sido por la fiscalidad? No, porque al final todo es un conjunto de circunstancias, pero yo estoy seguro que si no hubiera sido por la fiscalidad no estaríamos hablando de 30.000 millones de euros que hoy tenemos las vascas y los vascos en entidades de previsión social voluntaria. Porque en otros lugares no lo hay, no han tenido ese instrumento fiscal y no tienen esas capacidades económicas que tienen. Estoy poniendo un ejemplo porque hoy se ha hablado aquí, y probablemente yo voy a hablar también de bastantes ejemplos de fiscalidad empresarial, pero ahora estoy hablando de un ejemplo de fiscalidad personal, del IRPF, que además fue el primer impuesto en el que pudimos ejercitar las competencias normativas autónomas después de la recuperación del concierto económico en 1981 con mayor intensidad. Hubo que esperar a una reforma del concierto económico para poderlo hacer en el impuesto sobre sociedades. Pero también es cierto, y por eso le preguntaba antes a Eduardo por los precedentes que podía haber de la época anterior, que la utilización de las competencias normativas en el ámbito del impuesto sobre sociedades tiene una eficacia que va mucho más allá del caso concreto de la empresa concreta, ¿no? Entonces yo creo que eso lo podemos decir con total certeza, que hoy tenemos la realidad que tenemos en gran medida por las medidas fiscales que se han aprobado. Yo creo que además desde 1988, cuando comenzaron a aprobarse las primeras normas forales de incentivos fiscales a la inversión, luego las vacaciones fiscales, que fueron una ampliación de aquellas normas fiscales de incentivos a la inversión, luego la gran reforma del impuesto sobre sociedades de 1996, que fue la primera vez que verdaderamente las instituciones forales ejercitaban la competencia de manera completa en relación con el impuesto sobre sociedades y empezaba a diferenciarse de la normativa de territorio de régimen común. Porque no olvidemos que, y esto lo dicen los historiadores, pero también lo dicen los economistas, lo público o los poderes públicos tienen dos maneras de intervenir en la actividad, en la política económica. O tienen dos vías, dos herramientas, dos instrumentos para ejercer política económica. Por un lado la política monetaria y por otro lado la política fiscal. Y la política monetaria, en la Europa en la que vivimos, no es un instrumento que esté en manos de las instituciones de los distintos estados. La política económica ahora se decide en Frankfurt, en el Banco Central Europeo, donde se toman las decisiones sobre tipos de interés, sobre masa monetaria, sobre todos los elementos que las facultades de economía explican que inciden por ese lado en la política económica. Con lo cual no puede haber una política económica desde el punto de vista de política monetaria que no sea genuinamente europea y a nivel europeo. Es decir, ahí sobre eso ya no decide nadie de manera autónoma. Con lo cual el otro elemento es la política fiscal. Y la política fiscal con los dos componentes, de gasto y de ingreso. El de gasto lo tiene cada nivel institucional en función de las competencias que tiene para ejercitar o para prestar servicios públicos en su nivel institucional. Y las de ingreso lo tienen las haciendas y lo tienen las instituciones que tienen la capacidad de establecer los impuestos. Y ahí, además, hay dos grandes grupos, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Y además creo que aquí hemos hecho un movimiento pendular, viendo los gráficos que ponía antes Eduardo también, ¿no? Porque comenzamos con un tiempo en el que lo que fundamentalmente había era tributación indirecta, todos los arbitrios, eso era, estaba el ferrocarril de Triano para la Dipu de Vizcaya, ¿no? Que ya hemos visto que era el principal instrumento. Igual teníamos que gestionar el AVE, no lo sé, igual ya habría llegado aquí también si hubiéramos ido por esa vía, ¿no? Pero estaba eso, y luego eran fundamentalmente impuestos indirectos, que luego, en el final de la época preguerra civil, se había dado la vuelta y se había instrumentado a partir de la imposición directa, empezó a tener mucho más peso, sobre todo y fundamentalmente a partir de la contribución de utilidades. Y eso que no usábamos poco, escuchando a Eduardo, ¿no? Porque lo aplicábamos con una menor... ¿rapiña ha sido la palabra? O algo así, me ha gustado la expresión que la que se utilizaba más abajo, ¿no? Pero es cierto que luego, y las circunstancias han llevado hacia otro momento, hoy estamos en un tiempo en el que la imposición indirecta vuelve a tener un peso específico, no como al principio, pero sí la directa ha ido perdiendo peso y la indirecta ha ido ganando peso en los últimos años. También es cierto que porque se han creado muchas figuras
tributarias indirectas, y al final las figuras tributarias directas ya estaban inventadas, porque las figuras tributarias directas pues es tener renta, obtener renta o tener patrimonio. No tiene tampoco, no se puede inventar mucho más alrededor. Sin embargo, y prueba de ello es la cantidad de artículos Bister, Quater, etcétera, y más sufijos latinos que tiene hoy en día el concierto económico, ¿no? En la imposición indirecta se han ido creando múltiples tipos de figuras, y todavía hay por ahí en las Cortes Generales una proposición de ley pretendiendo crear también un impuesto complementario, que ahora se ha puesto muy de moda esto de los impuestos complementarios, sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales de actos jurídicos documentados para los extranjeros no europeos que quieran comprar viviendas inmuebles en territorio español, ¿no? Un impuesto que además yo no sé cómo, o sea, que creo que tiene muy pocas posibilidades de llegar a visitar el boletín oficial del Estado, ¿no? Pero configurar un impuesto en el cual el tipo de gravamen es el 100% de la base imponible, el principio de capacidad económica, el principio de no confiscatoriedad, esos 4 principios que el artículo 31.1 de la Constitución establece como las bases del sistema tributario, pues me parece que algo las costuras chirrían, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir con eso es que ha habido ese movimiento pendular, y es cierto que nosotros, y estaba hablando de la diferencia entre impuestos directos e indirectos, nosotros tenemos básicamente competencia y autonomía para hacer política económica a través de la política fiscal de ingresos en los impuestos directos. Porque en la mayoría de los impuestos indirectos, o por lo menos en la mayoría de los impuestos indirectos en cuanto a recaudación importantes, fundamentalmente el IVA y los impuestos especiales, ahí tenemos que tener las mismas normas sustantivas y formales, las formales un poco menos ya no tampoco las mismas normas formales desde la reforma del concierto económico de 2025, pero sí las mismas normas sustantivas que en el resto del Estado, pero es que fundamentalmente todos tenemos las mismas normas en el ámbito europeo, o casi todos, o sea, el margen que hay ahí es relativamente pequeño, ¿no? Con lo cual al final lo que quiero decir es que tenemos en nuestra mano el instrumento básico de política económica fiscal que tienen en su mano cualquier jurisdicción, cualquier Estado en la Unión Europea de hoy. Y lo hemos usado. Y por eso creo que es importante. Muchas veces se puede hacer desde un parámetro político, pero desde un parámetro también sociológico, histórico y jurídico, lo que estamos viendo es que las instituciones vascas, las instituciones forales, en el ámbito de política económica fiscal, somos como un Estado. Prácticamente. Es decir, son muy poquitos los límites que tenemos a la hora de ejercer esas competencias, en ese ámbito para esas competencias. Y verdaderamente es nuestro elemento diferencial. Por eso ponía también el ejemplo de las EPSVs, porque creo que es muy significativo como una medida concreta, de impacto económico muy importante, pero concreta, ha permitido construir una realidad. Y yo creo que a lo largo de estos 40 años son múltiples los ejemplos en los cuales la fiscalidad ha apoyado a que se realicen una serie de acciones económicas por parte de los operadores económicos que nos han llevado a tener la situación que tenemos hoy, ¿no? En los años 80, finales de los 80, principios de los 90, con la situación de crisis económica que se vivía aquí, con los estertores de la reconversión industrial y la necesidad de reinventarnos, cuando Bilbao no era tan bonito como lo estamos viendo hoy desde esta cristalera, porque aquí no estaba esto, no estaba eso, no estaba nada de lo que tenemos aquí hoy, sino que había contenedores, vías de tren y mucha actividad industrial casi abandonada, porque ya había llegado el proceso en el cual esa actividad ya no tenía futuro económico aquí donde estaba, ¿no? Y yo creo que ahí se abordaron muchas decisiones, y incluso las vacaciones fiscales, en las que nos pasamos de frenada, o no sé si nos pasamos de frenada o luego nos dijeron que nos habíamos pasado de frenada, porque esto es ir a 130 o a 120 por una carretera en la que no has visto la señal, porque la señal estaba en un libro y nadie la había puesto en la carretera, ¿no? Porque de hecho la sacaron a la carretera con nosotros. Fuimos el primer ejemplo en el que la Comisión Europea decidió desmantelar, con ayuda del inquilino de la Moncloa en aquel entonces, decidió desmantelar un régimen fiscal de una jurisdicción de un Estado miembro
casualmente la única jurisdicción de un Estado miembro que no se sentaba en el ECOFIN y por lo tanto no tenía luego capacidad de sacar el dedo allí y de establecer equilibrios políticos para esas cuestiones, pero lo que quiere decir es que aunque luego dijeron que nos pasamos de frenada, yo creo que en el fondo si tenemos los instrumentos de política fiscal que tenemos es para utilizarlos, cuando se acierta y cuando se equivoca. Y probablemente, incluso aunque aquello dio lugar luego a un proceso de recuperación, y no voy a ser yo el que diga nada sobre aquel proceso que lo viví, por no decir sufrí, y algunos de los aquí presentes me acompañaron en aquel proceso, ¿verdad? Pues les acompañé yo en aquel proceso, lo sufrimos con una intensidad muy relevante también en la primera década de este siglo, lo que fue el proceso de recuperación de las vacaciones fiscales que se habían concedido en los años 90. Pero las vacaciones fiscales, lo mismo que todas las medidas que se fueron implementando, son medidas con ojos y cara, con nombres y apellidos. No se hace fiscalidad empresarial sin un objetivo claro de política económica. Si vemos la estructuración de los tipos de gravamen, se ha ido produciendo acompasándolos a lo que es la media de la Europa desarrollada. Eso es lo que han hecho las instituciones forales con el impuesto sobre sociedades. No hemos puesto un impuesto sobre sociedades irlandés del 12,5%. Tampoco es procedente buscar una fiscalidad que te lleve a convertirte en un territorio low cost, porque eso luego tiene también su otro coste, ¿no? Y su problemática para el desenvolvimiento internacional. Pero sí tener un régimen fiscal que esté equilibrado y ordenado con la media de las economías a las que pertenecemos por naturaleza, ¿no? Pero además de eso, el resto de incentivos fiscales que se han establecido han sido siempre para stock de capital productivo, es decir, para renovación de maquinaria, para renovación de instalaciones, para que la actividad económica se pueda desarrollar con los medios más eficientes y por lo tanto más productivos y por lo tanto que van a generar un retorno para las empresas, para los trabajadores y para la sociedad, que al final es lo que está detrás de toda la política económica en materia empresarial, ¿no? Para la protección y defensa y conservación del medio ambiente, traducida luego en la necesidad de abordar una transición energética de la que los últimos coletazos normativos nos recordaba esta mañana la diputada cuando hacía el discurso de apertura o su intervención de apertura al hablar del proceso de revisión fiscal que se ha cometido durante este año 2025. Pero eso lo venimos haciendo desde el año 96 en las distintas normas forales. Protección y fomento de la cultura. La cultura nos construye como sociedad y es un elemento diferencial también, y además es un germen de actividad económica y germen de retorno, como hemos visto recientemente. Yo la semana pasada iba de una reunión a otra por Bilbao, y doblando una esquina en Iparraguirre para pasar el semáforo de Gran Vía, de repente ahora cuando te encuentras vallas ya no piensas que se ha roto una tubería de agua. Ya lo que dices es lo siguiente: están los focos, las cámaras, los actores, porque lo que hay es un rodaje. Y efectivamente había un rodaje. Y luego leí en el periódico, además un rodaje como de época, de principios, luego leí en el periódico que era la siguiente serie o la siguiente temporada de la serie basada en los libros de María Dueñas, ¿no? Ahora eso nos pasa a diario. Y yo recuerdo el primer rodaje con impacto que hubo en Euskadi, allá por el año 99, 2000, por ahí, 98, 99. Pierce Brosnan tirándose de un edificio en Alameda Mazarredo enfrente del Guggenheim, etc., que vinieron a rodar 3 minutos, porque eso en la película que ahí todos nos pusimos bilbaínos de pro a verla en el momento de esto, y es un suspiro lo que se ve de Bilbao en aquel, pero el icono del Guggenheim, etc. Aquello fue un shock en positivo, un shock en positivo para lo que no sé, pero luego vinieron Juego de Tronos y Gaztelugatxe ya no es un sitio al que podamos ir sin pedir cita porque se ha llenado de turistas, pero otros muchos ejemplos de eso, ¿no? Y quizás la revisión hoy no estaba entre los casos de éxito que se han referido aquí, pero creo que también es un caso de éxito lo que han implicado los incentivos para el fomento de la cultura. ¿Y es solo porque se ha hecho fiscalidad? No, probablemente es también porque ha habido una infraestructura decidida de apoyo a esto, probablemente es porque vivimos en un entorno que está bien conectado, vivimos en un entorno que tiene en 200 kilómetros todos los escenarios en los que pueda rodarse algo. Se ha hecho una apuesta decidida a esto, pero también es evidente que porque ha habido una apuesta de incentivos fiscales importantes para hacer una apuesta
verdadera sobre que esto sea un nicho de actividad económica. Y en prensa hemos leído en las últimas semanas lo que eso ha implicado en números, ¿no? Creación de empleo, transformación digital, emprendimiento. Las normas del año 21-22 que aprobaron un estatuto fiscal del emprendimiento en Euskadi mirando o siguiendo los mejores ejemplos que se habían abordado en otras jurisdicciones donde habían funcionado bien, todavía no estamos viendo los mismos efectos que en el cine, lógicamente, porque tienen periodos de maduración distintos y porque tienen elementos distintos, pero probablemente es lo que necesitamos sembrar para tener una actividad económica de calidad y competitiva en el futuro. Yo muchas veces decía, ahora ya no lo digo como viceconsejero de Hacienda, lo digo también, pero desde otra perspectiva, pero cuando era director de Hacienda decía, yo estoy preocupado con qué tendrá que hacer o qué se encontrará como actividad económica el director de Hacienda o la directora de Hacienda dentro de 20 años, ¿no? Porque precisamente las medidas que estamos adoptando y las cosas que están aprobándose son las que van a definir, o no sé si van a definir, pero van a ayudar a la definición o a las acciones que se realicen para la definición de cuál sea la situación del futuro. Yo creo que la transición energética, iba a decir que no la discute nadie, no es cierto, hay quien la discute, hay quien discute el calentamiento global, el cambio climático, afortunadamente son pocos, pero los hay que la discuten. La mayoría pensamos que no, la mayoría pensamos que hay cambio climático, la mayoría pensamos que tiene un efecto que hay que contrarrestar, ¿no? Que tenemos que abandonar los combustibles fósiles, que tenemos que hacer cosas para que dentro de 50 años sigamos teniendo planeta y no seamos la única especie que ha destrozado su hábitat, ¿no? Rompiendo esa idea de que la naturaleza hace bien las cosas. Igual que el ser humano no las está haciendo demasiado bien o no las hizo demasiado bien, si hemos llegado al momento en el que hemos llegado y estamos haciendo las cosas que estamos haciendo, ¿no? Pero realmente, en una economía como la vasca, en las cuales la movilidad, la automoción, hablaba Edu también antes de los ejemplos que ponía, movilidad en sentido amplio, o la energía, son pilares básicos y han sido pilares básicos de nuestro desarrollo económico pasado y presente, y tendrán que serlo en el futuro, pero lo que está claro es que dentro de 30 años ni la movilidad ni la energía, no sé cuál va a ser, pero tengo la convicción de que no va a ser la que tenemos hoy, o la que hoy pensamos que va a ser, y ahí hay que nuevamente usar también las herramientas de política económica para posicionarnos. Quizás, muchas veces además, y yo creo que sobre esto hay que tener mucho cuidado, muchas veces se escucha un discurso, yo diría que sencillo o simple, sobre la tributación en el impuesto sobre sociedades y la tributación de las personas físicas y en el IRPF. Y se quieren equiparar los tipos de gravamen del IRPF con el tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades. Pero eso olvida la realidad jurídica subyacente y la realidad económica subyacente. El impuesto sobre sociedades no es el impuesto que grava los beneficios empresariales. El impuesto sobre sociedades es la primera fase del gravamen de los beneficios empresariales. Porque los beneficios empresariales se gravan en dos fases. En una primera fase, a un tipo proporcional, cuando lo graban, cuando lo obtienen las empresas, y en una segunda fase, cuando llega a los accionistas en su impuesto sobre la renta de las personas físicas. Con lo cual, realmente, la tributación de los beneficios empresariales obtenidos a través de empresas no es un 24% o un 20%, es la suma de ese porcentaje, o el 15, o el 17, o el 18, el tipo efectivo que sea aplicable a esa empresa, más el tipo que luego tienen que aplicar sus accionistas cuando obtienen esos dividendos o sus plusvalías. Se grava en dos fases, y se grava en dos fases precisamente para garantizar la progresividad del sistema tributario. Porque al final, en el único lugar en el que se puede hacer un test verdaderamente de progresividad es en la persona física. Porque una persona jurídica no deja de ser más que un medio de varias personas físicas agrupadas para intervenir en el mercado de una manera más eficiente o más económicamente rentable, ¿no? Y para que eso retorne a la sociedad, ¿no? Entonces, en este sentido creo que si repasamos las medidas fiscales de los años 80, si repasamos qué se hizo con el impuesto sobre sociedades en el año 96, nos acercamos a la reforma de 2007, donde se empezaron a equiparar los tipos de gravamen una vez de haber superado el susto de si el sistema del concierto económico encajaba o no con el derecho de la Unión Europea que nos provocó el Tribunal Supremo en aquella sentencia de 9 de diciembre de 2004 que nos llegó un día de enero de 2005
Económico y aquí está Chelo Echevarría allí al fondo, y en aquel momento no teníamos tecnología como esta, venían por fax las sentencias del Tribunal Supremo de Madrid, y aquella sentencia tenía 100 y pico páginas y aquel fax nunca acababa de escupirlas todas. Porque solo habíamos leído anulación de 13 artículos del impuesto sobre sociedades, y cuando fueron saliendo aquellas páginas, esto será para que los historiadores de dentro de 100.000 años vean para qué usábamos las cucharillas y estas cosas, como decías tú antes, ¿no? Entonces, aquello fue ya una declaración de intención, es decir, aquí tenemos autonomía, y tenemos autonomía como venimos teniendo porque nos reconoce la Constitución, el Estatuto, nuestros derechos históricos, la arquitectura político-constitucional del Reino de España, y esto tiene que tener un encaje dentro de Europa. Así lo creíamos algunos en aquel momento, y así acabó reconociéndolo el Tribunal de Luxemburgo y luego el Tribunal Supremo Español también en un momento posterior, ¿no? Aquella reforma fue importante porque dijimos, vamos a hacer las cosas verdaderamente relevantes, vamos a quitar todo aquello que no sea efectivo y vamos a centrarnos en las cosas que verdaderamente son importantes para la competitividad futura. Luego vino la reforma del 13, y en la reforma del 13 estábamos viviendo los estertores o los momentos más duros también de la crisis económico-financiera, de las hipotecas subprime, la quiebra de Lehman Brothers y todo aquello que pasó en Estados Unidos y arrastró a todo el mundo como un auténtico tsunami desde un punto de vista financiero, que acabó siendo un punto de vista económico, y que nos llevó a apostar en aquella reforma de 2013 por reforzar los mecanismos de capitalización empresarial, la importancia de guardar dinero, que es algo que también estaba intrínseco en nuestro ADN, pero que había que poner instrumentos para llevarlo ahí, para hacer que las empresas fueran más resilientes al ciclo. Porque hoy muchas de las preocupaciones económico-empresariales que tenemos, y no hace falta más que leer los periódicos cualquier día de estos, son todas las empresas vascas y de otros sitios, no solo vascas, que durante los últimos 10-15 años han acabado en manos de fondos de inversión con políticas más o menos agresivas de mantenimiento de esto, que es un poco consecuencia de todo lo que pasó entonces y consecuencia de que no hubiera una capitalización suficiente, porque si tú no tienes una capitalización suficiente, cuando llegan, y estás muy apalancado, cuando llegan los momentos jodidos del ciclo, pues entonces estás en manos de tus acreedores, ¿no? Con lo cual, esas medidas, que luego se fueron profundizando en 2018, también con más impulso, a una nueva actualización de tipos de gravamen ya para ubicarlos en los que actualmente tenemos, y más impulso a esas medidas de peso para transformar el tejido productivo y para que se conviertan en empresas con mejores empleos, con mejores salarios, con mejores beneficios, para que todo eso redunde en beneficio de la sociedad. Pues la prueba lo tenemos en que se ha ido manejando así. Y yo creo que los informes de valoración, de los que también hablaba la diputada esta mañana, de lo que ha sido la reforma de 2013 y las modificaciones de 2018 que se han hecho públicos el año pasado por las 3 haciendas forales, ponen de manifiesto eso. Ponen de manifiesto que hemos desarrollado una infraestructura que nos hace resilientes, que nos ha hecho funcionar bien en circunstancias normales y anormales, ordinarias y extraordinarias. No creo que ninguno de los que estábamos aquí presentes hace 7 años, cuando estábamos hablando del futuro del concierto económico, pensáramos que 2 años después íbamos a estar 3 meses encerrados en casa con una pandemia que no se conocía, bueno, que no sé si se había conocido alguna vez en la historia, no sé si parecía a la gripe del 1918, a la gripe española, o no sé a qué se parecía o no, ¿no? Y a todas las circunstancias posteriores que hemos estado viviendo y que seguimos viviendo hasta hoy, y que quizás nos llevan a Heráclito al final, a que lo único que hay verdaderamente es estar permanentemente en el cambio, ¿no? Y que eso es lo bueno y lo positivo, ¿no? Yo creo que es importante usar la autonomía normativa que tenemos para esto, no para pensar solo, y aquí José me va a matar, en el presupuesto del año que viene y en si tenemos dinero suficiente o no para financiar los servicios públicos de hoy, que siempre seguro que encontramos un deseo para poder hacer mejor las cosas, porque a todos nos gusta que lo que hacemos lo hagamos bien, ¿no? O al menos a la mayoría de la gente le gusta que lo que hace se haga bien y sea útil, ¿no? Sino para que pensemos también en 10, en 15, en 20 años, en 30, en el futuro, en poner las bases. Y para poner las bases muchas veces lo que hay que hacer es renunciar a recaudación presente para tener recaudación futura, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es un elemento importante la capacidad que nos da nuestro autogobierno para esto. Porque creo que más autogobierno es más bienestar. Y no lo digo como una frase vacía, lo digo como algo tangible, que podemos ver todos y cada uno. La semana pasada o hace 2 semanas compartía en un escenario completamente diferente a este una reflexión. Es decir, el concierto económico no es solo la complicada fórmula de cálculo del cupo.
No es solo los puntos de conexión que ya se complicaron con la contribución de utilidades y mejor no leemos el concierto actual, salvo que seamos verdaderamente técnicos en el ámbito tributario. El concierto económico es ir en coche a Villasana de Mena y pasarla, y ahí te das cuenta dónde acaba el concierto económico. No necesitas ni mirar, sientes en la carretera, ¿no? Sientes en cuanto pasas Balmaseda, y no estoy criticando, o sea, simplemente estoy poniendo, porque cada uno tiene la capacidad de utilizar los recursos que tiene para lo que considera importante, ¿no? Y en esto recuerdo cosas que me decía el Lehendakari antes de ser Lehendakari, porque antes de ser Lehendakari entonces era responsable de las carreteras de Icaria. Decía, claro, eso pasa porque gastamos mucha pasta todos los años en mantener unas carreteras en unas condiciones, ¿no? Pues eso es también el concierto económico, ¿no? Y yo creo que por eso es muy importante utilizar con prudencia, pero con audacia y con luces largas, con mirada de largo alcance, la normativa fiscal como palanca para estructurar el futuro. Y en los 2-3 minutos que me quedan, quiero hacer una reflexión en relación a lo que pensábamos, o compartía con vosotros hace 7 años. Hace 7 años, en este mismo lugar, pero probablemente en otra sala, hablábamos del futuro del concierto económico, de las necesidades que planteábamos el concierto económico, de los desafíos. Y hablábamos de conflictividad en torno al concierto económico, lo que estaba haciendo la Junta Arbitral en aquel momento. Hablábamos de que cada vez se decidían más cosas en ámbitos internacionales donde no teníamos una presencia y una participación adecuada. Lo decíamos en 2017, 2018. Fijaros lo que ha pasado en estos últimos 7 años y si se deciden o no cosas en sitios que no sé si son democráticos o no, pero que tienen poca luz y pocos taquígrafos, es evidente, ¿no? Y quizás esa es la manera de tener que hacer las cosas para que haya consensos internacionales, ¿no? Hablábamos también de los desafíos que nos planteaba el no tener suficiente capacidad normativa en muchos impuestos, todavía en algunos impuestos directos como el impuesto sobre la renta de no residentes. Y en momentos en los que también queremos posicionar a Euskadi nuevamente como una puerta de inversión para atraer inversión extranjera a Euskadi y a Europa, y además ahí tenemos un puente privilegiado con todo lo que es América, tanto el norte como toda América Latina, donde tenemos una interlocución privilegiada y tenemos activos importantes y podemos convertirnos en ese lugar de aterrizaje amable, ¿no? Para todo esto, pues eran desafíos que teníamos. Y me he quedado muy tranquilo cuando lo he dicho este fin de semana, lo he repasado este fin de semana. He dicho, mira, hemos conseguido la autonomía normativa en el impuesto sobre la renta de los no residentes. Hemos conseguido unos acuerdos para participar y no solo estar presentes, sino también poder opinar en aquellos sitios internacionales donde se decide la fiscalidad. Hemos conseguido también tener un marco propio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que cada vez es más importante también por lo que ha supuesto en los últimos 15-20 años de corsé para el desarrollo de las políticas públicas, ¿no? Todo eso ha sido el fruto de muchos años de trabajo y de muchas peleas de trabajo que en una concatenación adecuada de los astros hicieron que a lo largo del año pasado pudiéramos firmar y acordar todos esos importantes elementos que probablemente no nos reducen los desafíos, pero nos dan instrumentos para tener una posición más destacada o una posición más sólida, porque si verdaderamente somos un Estado de efectos fiscales, que yo creo que lo somos, pues tenemos que tener los instrumentos y la capacidad, aunque tengamos que seguir estando de momento en las delegaciones del Reino de España en estos foros internacionales, por lo menos ahora parece que hemos pactado que en esas delegaciones no solamente vamos a estar para salir en la foto, sino que vamos a poder hablar y sobre todo vamos a poder acordar la posición española antes de que se vote allí. Y quizás a muchos de los que estamos aquí nos interesa más o menos, pero el impuesto complementario del Pilar 2, que afecta a todo grupo o a toda empresa que pertenezca a un grupo de más de que facture más de 750 millones de euros, pues es un ejemplo claro de la importancia que tiene estar donde hay que estar para decidir estas cosas. Yo la verdad es que estoy esperanzado, porque creo que hemos avanzado mucho, tenemos muchos desafíos por delante y tendremos que seguir siendo audaces. Pero creo que hay un elemento que para mí es la clave de bóveda de todo esto. ¿Por qué somos creíbles? ¿Por qué las medidas fiscales que ponemos encima de la mesa, o las de otra índole, sirven para atraer cosas? ¿Por qué ahora no puedes andar por Bilbao sin tropezarte con 7 rodajes?
Y vuelvo al ejemplo de uno de los casos de éxito que me parece más visual. No sé si más importante económicamente, pero sí más visual, que es, como decía, el de los incentivos para el fomento de la cultura. ¿Por qué está pasando eso? Pues porque hemos tenido la audacia de aprobar normas, pero porque nos han creído. Y nos han creído porque este país, afortunadamente, lleva teniendo 40 y tantos años estabilidad política. Una estabilidad política sustentada en una cierta transversalidad y sustentada en poder desarrollar políticas a largo plazo. Y sobre todo porque hemos creado unas haciendas en los últimos 45 años que creen en la seguridad jurídica. Y esto es un elemento fundamental cuando uno toma decisiones a largo plazo. Y eso igual no sé si tiene que ver con la rapiña o no, pero sí con la manera en la cual ejercerla. Porque al final, cuando uno tiene que tomar decisiones a largo plazo, cuando uno tiene que tomar decisiones que impactan a muchas cosas, necesita ese escenario de predecibilidad y de seguridad jurídica, que yo creo que es otro de las... que eso no está en ninguna norma. Bueno, sí está en normas generales donde hay instrumentos para hacer esos instrumentos también en los que fuimos pioneros en algún momento. Yo he tenido el privilegio de participar en la cocina de muchas de estas cosas de las que estoy hablando y también tengo el honor de haber visto frutos de eso. También nos hemos equivocado en otras cosas y está bien también aprender de los errores, pero creo que tenemos que seguir teniendo ese horizonte de estabilidad y de seguridad jurídica como el fundamento, la base, la columna sobre la que construir medidas que permitan orientar la política económica. He leído en La Vanguardia este fin de semana precisamente un artículo que hablaba de Alianza Financiera Vasca, de todo esto, ¿no? Y decía que en Euskadi parece, que lo escribía, que estamos encontrando un camino intermedio entre el laissez-faire, laissez-passer absoluto del liberalismo más salvaje y la planificación económica centralizada de los elementos socialistas más extremos también, que hemos encontrado o que estamos tratando de encontrar una vía intermedia de colaboración público-privada con una mirada de largo plazo para el desarrollo de una actividad económica, porque eso redunda en beneficio de todos. Y creo que el concierto y la utilización que las instituciones estamos haciendo del concierto son un ingrediente importante. No sé si son las alubias del cocido, igual no llegan a ser las alubias, pero tampoco son la sal. O sea, quiero decir, son un elemento verdaderamente relevante. Y pues yo básicamente esas eran las reflexiones que quería compartir con vosotros, así que es que